Prepárate para adentrarte en las sombras de una de las figuras más enigmáticas y temidas de América Latina. Esta es la crónica de un hombre que acumuló una fortuna incalculable y un poder absoluto solo para terminar encerrado en su propia trampa. Descubrirás cómo la ambición desmedida puede construir imperios de oro sobre cimientos de barro y cómo, al final, ni los muros más altos pueden detener el destino. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Muros del Poder. Subimos un video nuevo todos los días. Dale me gusta al video si te atrapa esta historia y déjanos un comentario contándonos desde qué parte del mundo nos escuchas y a qué hora estás viendo esto. Existen individuos que se dedican a edificar hogares y existen otros que se dedican a levantar bastiones de guerra. Diosdado Cabello pertenece claramente a este segundo grupo. Al revisar su hoja de vida, uno se encuentra con el perfil de un estadista aparentemente honorable. Militar de alta graduación, gobernador de estado, ministro de Obras Públicas, presidente del Parlamento y ministro del Interior. Una trayectoria intachable sobre el papel. La aspiración máxima de cualquier político con deseos de grandeza. No obstante, existe un segundo currículum, ese que no figura en las biografías autorizadas, pero que está redactado en los sumarios del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Es el historial que lo identifica como el narcotraficante más buscado de la región, solo por detrás de Nicolás Maduro. El documento que vincula su nombre al cártel de los soles, con toneladas de estupefacientes, cruzando el mar Caribe y con mansiones valoradas en 18 millones de dólares, ocultas en paraísos tropicales, 25 millones de dólares. Esa es la cifra que el gobierno estadounidense ha puesto sobre la mesa a cambio de datos que permitan su arresto. No nos referimos a un capo de la droga oculto en la profundidad de la selva colombiana. Nos referimos al sujeto que durante décadas fue visto como el verdadero poder en las sombras de Venezuela. El individuo que manejaba a los generales, a los magistrados, las licitaciones y la cocaína. El hombre que estructuró la organización criminal más compleja del hemisferio occidental, operando desde los despachos gubernamentales. ¿Cómo es posible que un narcotraficante, señalado por mover toneladas de droga, ascendiera hasta ser la segunda persona más poderosa de Venezuela? Como un individuo con activos congelados alrededor del globo dirigió el Ministerio de Infraestructura por 6 años? ¿Cómo un funcionario acusado de embolsillarse sobornos millonarios manejó la Asamblea Nacional como si fuese su hacienda privada? La contestación yace en un sitio que nadie lograba ver, en una morada secreta que por 2 décadas se mantuvo invisible al mundo. Un refugio blindado en el interior del complejo castrense más grande de Venezuela. Porque mientras Diosdado Cabello adquiría mansiones de lujo en República Dominicana, mientras su hombre de paja compraba palacetes de 10 millones de euros en Madrid y levantaba un imperio inmobiliario en 3 continentes, él vivía confinado en una fortaleza de hormigón y alambre de púas. No vivía como un monarca en su castillo, sino como un recluso, aguardando el momento en que vendrían a buscarlo. Y ese momento arribó a las 2 de la mañana del 3 de enero de 2026. Antes de seguir, debo pedirte algo. Lo que estás a punto de oír vincula al régimen venezolano con la organización de narcotráfico más grande de Latinoamérica. No son imputaciones ficticias. Son expedientes legales de la justicia estadounidense e informes de inteligencia que han sido desclasificados. Son confesiones de criminales que optaron por hablar. Este relato molesta a muchos gobiernos, y por eso los algoritmos intentan ocultarlo. Si piensas que estas verdades deben conocerse, suscríbete y activa las notificaciones. Tu interacción es lo único que puede romper el silencio. Para comprender por qué el hombre más fuerte de Venezuela vivía como un prófugo, dentro de una guarnición militar, debemos comenzar por el sitio que nadie conocía. Debemos ingresar a la fortaleza invisible. Debemos atravesar los portones de Fuerte Tiuna. Fuerte Tiuna representa el asentamiento militar más vasto de Venezuela. Son 5.000 hectáreas de infraestructura bélica en el corazón de Caracas.
el Pentágono venezolano. Desde el exterior, luce como una ciudad dentro de otra ciudad. Muros elevados de concreto, atalayas de vigilancia, puestos de control blindados y tropas armadas cada 50 metros. Nadie ingresa sin permiso, nadie sale sin ser inspeccionado. Es el núcleo del poderío militar chavista y por décadas fue inexpugnable. Dentro de este complejo hay un área que muy pocos venezolanos ubican. Se le conoce como la urbanización Simón Bolívar. No es un cuartel cualquiera, es un vecindario residencial exclusivo, edificado para generales de alto nivel y funcionarios de la máxima confianza del régimen. Viviendas espaciosas, jardines impecables, calles aseadas, seguridad las 24 horas. Un oasis de privilegios en medio de una nación en ruinas. Y en una de esas residencias, resguardada por múltiples anillos de seguridad castrense, habitaba Diosdado Cabello. Por años, reporteros, investigadores y agencias de espionaje trataron de verificar dónde residía exactamente el hombre más buscado del chavismo después de Maduro. Circulaban rumores. Se especulaba sobre una mansión en Baruta, una propiedad blindada en La Lagunita, o un búnker clandestino en algún rincón de Caracas. Pero nadie poseía evidencias, nadie podía corroborarlo. Hasta que en agosto de 2025, medios venezolanos filtraron fotografías satelitales y declaraciones de fuentes internas. La casa de Diosdado Cabello se encontraba en Fuerte Tiuna. El sujeto que manipulaba Venezuela desde la oscuridad vivía dentro de la base militar más custodiada del país. No era casualidad, era pura estrategia. Cabello era consciente de que tenía adversarios por doquier. Dentro de Venezuela, facciones del mismo chavismo que lo detestaban. Fuera de Venezuela, gobiernos que lo acechaban. Sabía que Estados Unidos ofrecía una recompensa millonaria por su cabeza. Sabía que la DEA, el FBI y la CIA tenían archivos con su nombre subrayado en rojo. Sabía que algún día intentarían atraparlo y decidió que, si ese día llegaba, no sería tarea fácil. Vivir en Fuerte Tiuna significaba vivir dentro de un escudo humano. 5.000 soldados se interponían entre él y cualquier peligro. Baterías antiaéreas, sistemas de vigilancia militar, refugios subterráneos, rutas de escape confidenciales y helicópteros en alerta constante. Era la fortaleza ideal, pero tenía un defecto. Las fortalezas pueden transformarse en cárceles. Mientras Diosdado Cabello vivía recluido en su vivienda militar, sus mansiones en el Caribe permanecían deshabitadas. La propiedad de $18 millones en Punta Cana, con vista al océano, piscina infinita y campos de golf privados. La megapropiedad en Capquena, catalogada como la más exclusiva y costosa de la zona. Las residencias en República Dominicana compradas mediante prestanombres, ocultas tras compañías de maletín, diseñadas para ser el escondite perfecto si algún día debía huir. Pero Cabello no podía ir, no podía gozar de sus inmuebles, no podía pasear por las playas que sus millones habían comprado, porque sabía que en el instante en que saliera de Venezuela, en el momento en que descendiera de un avión en cualquier terminal internacional, lo estarían aguardando. Así que se quedó en Caracas, se quedó en Fuerte Tiuna, se quedó en su búnker. La ironía era salvaje. El hombre que había levantado un imperio, malversando contratos de obras públicas, el hombre que poseía bienes en 3 continentes, el hombre que dominaba las rutas de cocaína más lucrativas del hemisferio, ese hombre vivía como un reo en una base militar, no por orden judicial, sino por miedo. Y entonces arribó la madrugada del 3 de enero de 2026. Las 2 a.m., hora de Caracas, el cielo venezolano resplandeció con detonaciones. La operación Determinación Absoluta había iniciado. Más de 150 aeronaves norteamericanas, cazas de combate, helicópteros Black Hawk, drones de observación y bombarderos estratégicos. El ataque más grande realizado por Estados Unidos en territorio latinoamericano desde la invasión a Panamá en 1989. Los blancos eran específicos. La base aérea de La Carlota, la base aérea de Charalave, instalaciones militares en La Guaira, el aeropuerto de Higuerote y Fuerte Tiuna.
Imágenes satelitales, tomadas horas tras el bombardeo, mostraron la destrucción. Fuerte Tiuna había sufrido el daño más grave. Las instalaciones de respuesta rápida del régimen habían sido aniquiladas. Los hangares militares ardían, las torres de comunicación habían caído. El Pentágono venezolano, la fortaleza considerada impenetrable por décadas, había sido vulnerada en cuestión de minutos. La misión primordial era capturar a Nicolás Maduro, y lo consiguieron. 47 segundos. Eso fue lo que demoró la Fuerza Delta del Ejército estadounidense en arrestar al presidente de Venezuela y a su esposa, Cilia Flores, dentro de su residencia en Fuerte Tiuna. Maduro fue extraído en pijama, esposado, llevado en helicóptero al buque USS Iwo Jima, trasladado a Guantánamo y finalmente a Nueva York para enfrentar cargos por narcoterrorismo. Pero existía una interrogante que nadie lograba contestar. ¿Dónde estaba Diosdado Cabello? Si su casa estaba en Fuerte Tiuna, si el complejo fue bombardeado, si Maduro fue capturado en su hogar dentro de la base, ¿por qué Cabello no fue detenido esa misma noche? Horas tras el bombardeo, Cabello apareció en televisión. Traje perfecto, corbata roja, semblante tranquilo. Aseveró que no existían problemas de orden público en Venezuela, que el país estaba bajo control, que la revolución bolivariana seguía en pie. No nombró a Maduro, no mencionó el bombardeo, no dijo que acababa de volverse el hombre más poderoso de facto en un país sumido en el caos. Solo habló como si nada hubiese ocurrido, pero algo había ocurrido. Las tropas estadounidenses habían ingresado a Fuerte Tiuna, habían capturado al presidente, habían demolido las instalaciones militares más relevantes del chavismo y Diosdado Cabello había escapado. ¿Cómo? Existen tres hipótesis. Primera, no se encontraba en Fuerte Tiuna esa noche. Había sido avisado con antelación y se trasladó a un búnker alterno. Segunda, estaba en su residencia, pero logró huir durante la confusión del bombardeo utilizando vías secretas que solo él conocía. Tercera, Estados Unidos optó por no capturarlo esa noche, porque lo requerían, libre para negociar una transición de poder. Nadie sabe con seguridad qué sucedió. Lo único cierto es que mientras Maduro era llevado a Guantánamo y Cilia, Flores era encarcelada en Brooklyn. Diosdado Cabello continuaba en Venezuela, libre, poderoso e intocable por el momento, pero su fortaleza había caído. El búnker que por 20 años lo había resguardado había sido bombardeado por la fuerza aérea más potente del mundo. La urbanización Simón Bolívar, dentro de Fuerte Tiuna, ya no era segura. El Pentágono venezolano había probado no ser inexpugnable y Diosdado Cabello sabía que si habían venido por Maduro, tarde o temprano vendrían por él. La cuestión ahora no era si lo capturarían, la cuestión era cuándo. Y mientras esa respuesta llegaba, el hombre más fuerte de Venezuela seguía viviendo en el único sitio donde creía estar a salvo. Una base militar bombardeada, una fortaleza destruida, una prisión sin rejas de la cual ya no podía evadirse. Porque hay algo que Diosdado Cabello aprendió esa madrugada del 3 de enero. Puedes edificar todas las fortalezas que desees. Puedes rodearte de tropas, de murallas, de baterías antiaéreas. Puedes ocultarte tras capas infinitas de seguridad militar. Pero cuando el imperio decide que tu tiempo se ha agotado, no hay búnker en la tierra que pueda salvarte. Sin embargo, esta fortaleza no siempre fue su hogar. Para comprender por qué el segundo hombre más poderoso de Venezuela acabó viviendo como un fugitivo dentro de una base militar, debemos volver al inicio. Hay que ir a un pueblo polvoriento en Monagas, donde nació un niño con un coeficiente intelectual extraordinario y una ambición desbordada. Hay que conocer al golpista que asaltó el Palacio Presidencial con 4 tanques y después levantó un imperio con concreto, cocaína y traición. El Furrial, Estado Monagas, 1963, un poblado petrolero en el oriente de Venezuela, donde el calor agobia y las oportunidades faltan. Familias sencillas viviendo del crudo que otros extraen, niños descalzos jugando en calles de tierra. El sueño de huir hacia Caracas como única ambición real. En ese pueblo nació Diosdado Cabello,
Rondón el 15 de abril de 1963. Nada en sus orígenes sugería que algún día se transformaría en el hombre más temido de Venezuela. Hijo de José Cabello y Graciela Rondón, familia trabajadora de clase media baja con aspiraciones modestas. Su padre era empleado de PDVSA, su madre, una ama de casa que criaba a sus hijos con disciplina estricta. 5 hermanos, escasos recursos, mucho orgullo. Pero Diosdado tenía algo que sus hermanos no poseían. Tenía un cerebro fuera de serie. Desde pequeño mostró una inteligencia que resaltaba entre sus pares. Memoria fotográfica, capacidad para solucionar problemas complejos con sencillez, destreza para los números, para la estrategia, para comprender sistemas. Sus profesores lo percibieron, sus padres lo impulsaron, y cuando cumplió 17 años, tomó la decisión que transformaría su vida. Se enlistó en la Academia Militar de Venezuela. En 1980, ingresó a la institución más prestigiosa de las Fuerzas Armadas. La academia formaba oficiales de élite, disciplina extrema, entrenamiento físico brutal, educación académica de alto nivel. Solo los mejores resistían. Diosdado Cabello no solo resistió, dominó. Durante 5 años, probó que su inteligencia no era ordinaria, era excepcional. En 1985, se graduó como subteniente de telecomunicaciones. Pero no fue una graduación estándar. Cabello terminó segundo de su promoción. Solo un cadete lo superó en rendimiento académico. Más impresionante aún fue cuando le aplicaron los tests de coeficiente intelectual estandarizados de las Fuerzas Armadas. Diosdado Cabello obtuvo el 5.º IQ más alto en la historia de la Academia Militar Venezolana. 5.º en toda la historia de la institución. No era un soldado del montón, era un genio con uniforme. Y ese genio aprendió algo esencial en la academia. El poder no lo poseen los más fuertes, lo tienen los más inteligentes, los que saben aguardar, los que tejen alianzas en silencio, los que comprenden que el verdadero control no se ejerce gritando mandatos, sino dominando las comunicaciones. Fue en la academia donde conoció al hombre que marcaría su destino. Hugo Rafael Chávez Frías. No se conocieron en un aula, se conocieron en un campo de béisbol. Ambos jugaban en el mismo equipo. Chávez era lanzador carismático, parlanchín, soñador. Cabello era segunda base, reservado, observador, calculador. Eran polos opuestos perfectos. Chávez tenía el carisma para seducir a las masas. Cabello tenía la inteligencia para construir sistemas. Chávez hablaba de revoluciones. Cabello pensaba en cómo ejecutarlas. La amistad que surgió en ese campo de béisbol se transformaría en la alianza política más potente y destructiva de la historia venezolana reciente. En 1982, un grupo de jóvenes oficiales creó una organización secreta dentro de las Fuerzas Armadas llamada Movimiento Bolivariano, Revolucionario 200, MBR 200. El nombre conmemoraba el bicentenario del natalicio de Simón Bolívar, pero no era un club de historiadores. Era una célula conspirativa diseñada para tumbar la democracia venezolana. Los fundadores eran Hugo Chávez, Felipe Acosta Carles, Jesús Urdaneta Hernández y Francisco Arias Cárdenas. Diosdado Cabello se sumó poco después. Era ideal para la conspiración. Como oficial de telecomunicaciones, controlaba las comunicaciones militares, sabía cómo interceptar órdenes, cómo bloquear transmisiones, cómo coordinar movimientos sin ser detectado. Su genio técnico se convertiría en la columna vertebral operativa del golpe que planearían durante 10 años. Durante una década, mientras Venezuela vivía en democracia, mientras los presidentes se alternaban en elecciones libres y el país gozaba de estabilidad institucional, dentro de los cuarteles se gestaba la traición. El MBR 200 celebraba reuniones clandestinas, reclutaban oficiales inconformes, estudiaban tácticas golpistas, analizaban fallos de intentos previos y aguardaban el momento idóneo. Ese momento llegó la madrugada del 4 de febrero de 1992. El plan era sencillo pero atrevido. 5 columnas militares atacarían simultáneamente objetivos clave en Caracas y Maracaibo. El objetivo principal: capturar al presidente Carlos Andrés Pérez.
En el Palacio de Miraflores, Hugo Chávez coordinaría desde el Museo Histórico Militar. Francisco Arias Cárdenas lideraría el ataque en Maracaibo y Diosdado Cabello tendría la misión más visible y peligrosa de todas: atacar Miraflores con 4 tanques. A las 12 de la madrugada, el teniente Diosdado Cabello, de 28 años, subió a un tanque blindado T-55. Detrás de él, otros 3 tanques encendieron motores. Desde Fuerte Tiuna comenzaron a rodar hacia el centro de Caracas. El ruido de las orugas de metal sobre el asfalto despertó a los vecinos. Algunos creyeron que era un simulacro. Otros miraron por sus ventanas y vieron algo que jamás olvidarían: 4 tanques de guerra avanzando en formación hacia el Palacio Presidencial. Cabello iba al frente, sereno, enfocado, ejecutando con precisión milimétrica el plan que había ayudado a diseñar durante una década. A las 2:30 am, los tanques llegaron a las puertas de Miraflores. La Guardia de Honor intentó resistir. Ráfagas de ametralladora rebotaron contra el blindaje. Cabello ordenó disparar. Los cañones de los T-55 abrieron fuego contra los portones del palacio. El estruendo despertó a toda Caracas. Las explosiones iluminaron la noche. Los tanques de Diosdado Cabello atravesaron las rejas de Miraflores y tomaron posición frente al edificio principal. Durante 3 horas controló el Palacio Presidencial de Venezuela. 3 horas en las que el destino del país pendía de un hilo. Pero había un problema. Carlos Andrés Pérez no estaba en Miraflores. El presidente había sido alertado minutos antes del ataque, logró huir y se refugió en el canal de televisión Venevisión, desde donde coordinó la defensa del gobierno. Las otras columnas golpistas fallaron sus objetivos. Chávez no pudo tomar el control de los cuarteles clave. Arias Cárdenas fue rechazado en Maracaibo. A las 5:00 am quedó claro que el golpe había fracasado. Diosdado Cabello recibió la orden de rendirse. Sus tanques estaban rodeados por fuerzas leales al gobierno. No había escapatoria. Podía seguir disparando y morir como un mártir, o podía rendirse y esperar otra oportunidad. Cabello eligió la segunda opción. Bajó de su tanque con las manos en alto. Fue arrestado junto a sus hombres, esposado, humillado, fotografiado como un traidor. Las imágenes de los 4 tanques de Cabello frente a Miraflores dieron la vuelta al mundo. Venezuela, la democracia más estable, había sido atacada desde adentro, y el hombre que lideró ese ataque era un oficial de 28 años, con el 5º IQ más alto en la historia militar del país. El genio había usado su inteligencia para intentar destruir la democracia y había fallado. Por lo pronto, Cabello fue trasladado a la cárcel de Yare junto con Hugo Chávez y el resto de los golpistas. Y no era una prisión común, era un centro de reclusión militar, donde los oficiales traidores esperaban juicio. Pero lo que sucedió en Yare no fue un castigo, fue una incubadora. Durante 2 años, los golpistas del MBR 200 convirtieron su celda en centro de operaciones políticas. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta nuestro contenido, recuerda suscribirte al canal Muros del Poder y activar la campanita para no perderte nuestros videos diarios. Si te está gustando esta historia, da like y cuéntanos en los comentarios desde qué país nos ves y a qué hora. Chávez recibía visitas de izquierdistas, intelectuales y estudiantes que lo veían como un héroe. Cabello organizaba, planificaba, memorizaba cada contacto útil. Aprendieron que el golpe militar había fracasado, pero el golpe político podía funcionar. Solo necesitaban salir de prisión y conquistar el poder por las urnas. El equipo de abogados que los defendía incluía a una mujer llamada Cilia Flores. Visitaba Yare cada semana. Hablaba con Chávez, con Cabello, con los otros oficiales. No solo los defendía legalmente, los aconsejaba políticamente. Y en esas reuniones, Diosdado Cabello conoció al hombre que décadas después se convertiría en su aliado más cercano en el narcotráfico, Nicolás Maduro. En ese momento era solo un sindicalista de autobuses que hacía de escolta de Chávez. Cabello lo estudió, lo evaluó, vio en él lo que otros no veían: lealtad ciega, capacidad de seguir órdenes sin cuestionar, útil para ejecutar, no para pensar, perfecto para manipular.
En 1994 ocurrió lo imposible. El presidente Rafael Caldera, recién electo, decidió indultar a los golpistas. No hubo juicio, no hubo condena. Los hombres que habían atacado Miraflores con tanques salieron libres sin cargos. La justicia venezolana acababa de enviar un mensaje devastador. Los golpes de Estado no se castigan, se premian. Diosdado Cabello salió de Yare con 31 años y una lección aprendida. La democracia venezolana era tan débil que perdonaba a quienes intentaban destruirla. Si esa era la regla del juego, él la explotaría hasta el final. Hugo Chávez fundó el partido Movimiento Quinta República y comenzó a recorrer Venezuela preparando su candidatura presidencial. Cabello trabajaba en las sombras, organizaba mítines, construía alianzas, identificaba empresarios dispuestos a financiar la revolución. Su inteligencia militar se transformó en inteligencia política. En 1998, Hugo Chávez ganó las elecciones presidenciales con el 56% de los votos. Era el triunfo de la revolución bolivariana, pero también era el triunfo de Diosdado Cabello, porque Chávez era el rostro, Cabello era la estructura. Chávez era el que hablaba, Cabello era el que ejecutaba. Y cuando llegó el momento de distribuir el poder, Cabello recibió su premio. Fue nombrado gobernador del estado Miranda, uno de los más importantes de Venezuela. Tenía 35 años. 11 años antes había atacado Miraflores con 4 tanques como traidor. Ahora gobernaba millones de personas como revolucionario. La historia había sido reescrita. El golpista era estadista, el traidor era héroe, y el hombre con el quinto IQ más alto de la academia militar estaba listo para usar ese cerebro no para servir a Venezuela, sino para saquearla. Pero el verdadero poder no estaba en la gobernación de Miranda. El verdadero poder llegaría 4 años después, cuando Hugo Chávez le dio el control de algo mucho más valioso que un estado. Le dio el control del concreto, de las carreteras, de los puertos, de los aeropuertos. Le dio el Ministerio de Infraestructura. Y con ese ministerio, Diosdado Cabello construiría el imperio criminal más sofisticado que Venezuela había visto. Con tanques, con contratos, no con golpes militares, con corrupción sistemática, no atacando palacios, sino comprándolos uno por uno, ladrillo por ladrillo, soborno por soborno, hasta convertir a Venezuela en su empresa personal y al Cártel de los Soles en su junta directiva. El genio militar que había fracasado tomando Miraflores por la fuerza estaba a punto de conquistar Venezuela con algo mucho más poderoso, el poder invisible. El poder que no se ve en los titulares, el poder que no se ejerce desde un tanque, el poder que se construye en la oscuridad, con paciencia infinita y ambición ilimitada, el poder de quien controla el concreto y la cocaína. En 2002, Hugo Chávez enfrentó la crisis más grande de su presidencia, un golpe de Estado respaldado por empresarios, militares disidentes, y la oposición lo sacó del poder durante 47 horas. Fue el 11 de abril. Chávez fue secuestrado, llevado a una isla militar, obligado a firmar su renuncia. Venezuela explotó en caos, pero hubo un hombre que en esas 47 horas demostró lealtad absoluta. Un hombre que escondió a otros chavistas perseguidos. Un hombre que arriesgó su vida protegiendo a los que huían de la represión golpista. Ese hombre era Rafael Sarría Díaz, compañero de Diosdado Cabello en la Academia Militar, amigo desde la juventud, cómplice desde siempre. Durante el golpe de abril de 2002, Sarría escondió en su casa a funcionarios chavistas buscados por los militares golpistas. Entre ellos, se rumorea, estuvo el propio Cabello. Cuando Chávez regresó al poder 3 días después, Sarría esperaba su recompensa y la obtuvo. Sarría era vendedor de electrodomésticos, dueño de un pequeño negocio en Caracas, sin experiencia en construcción, sin conocimientos de ingeniería, sin capital para ejecutar obras grandes. Pero tenía algo más valioso que todo eso. Tenía la confianza absoluta de Diosdado Cabello. En septiembre de 2002, Chávez nombró a Cabello ministro de Infraestructura. Era uno de los cargos más poderosos del gobierno. Control total sobre carreteras,
puentes, puertos, aeropuertos, represas, toda la infraestructura física de Venezuela. Presupuestos de miles de millones de dólares, contratos multimillonarios, licitaciones amañadas, el paraíso perfecto para un hombre inteligente sin escrúpulos. Y Cabello tenía ambas cualidades. Durante 6 años, entre 2002 y 2008, Diosdado Cabello convirtió el Ministerio de Infraestructura en su empresa personal. Cada carretera que se construía tenía sobreprecio del 200%, del 300%, a veces del 500%. El dinero extra iba a empresas fantasma controladas por testaferros, y el testaferro principal era Rafael Sarria Díaz. De la noche a la mañana, el vendedor de electrodomésticos se convirtió en contratista multimillonario. Su empresa comenzó a ganar licitaciones imposibles, proyectos que compañías con décadas de experiencia no podían obtener. Sarria los ganaba sin competencia real. Carreteras que costaban 10 millones terminaban costando 30 millones. Puentes presupuestados en 5 millones se facturaban en 20 millones y nadie preguntaba nada, porque el ministro que firmaba los contratos era Diosdado Cabello. Sarria declaró años después, en una conversación grabada sin que lo supiera, una frase que resume toda la operación. Yo le maté el hambre a Diosdado, él sin mí sería nadie. Era una exageración arrogante, pero contenía verdad. Cabello necesitaba a Sarria porque Sarria era invisible. No era político, no aparecía en televisión, no tenía cargos oficiales. Era el hombre perfecto para lavar dinero, para comprar propiedades, para abrir cuentas offshore, para construir el imperio que Cabello no podía mostrar con su propio nombre. Durante esos 6 años, mientras Cabello firmaba contratos inflados, Sarria construía un portafolio de propiedades que haría sonrojar a cualquier multimillonario legítimo. Investigaciones periodísticas revelaron que Sarria controlaba al menos 15 propiedades en Estados Unidos y España, apartamentos en Manhattan, mansiones en Florida, casas en Madrid, todas compradas en efectivo, todas registradas a través de empresas fantasma, todas imposibles de justificar con el salario de un vendedor de electrodomésticos. La joya de la corona era una mansión en La Moraleja, Madrid, Paseo Conde de los Gaitanes, una de las zonas más exclusivas de España. La propiedad fue comprada en 2016 por 10 millones de euros. Al contado, sin hipoteca, sin financiamiento. 10 millones de euros en efectivo. La mansión tenía 1.500 metros construidos, parcela de 10.000 remeres, piscina de 60 metros, bosque privado, sala de cine, gimnasio, sauna, 6 habitaciones con baño privado, garaje para 8 vehículos. Para ponerlo en perspectiva, en 2016, el salario mínimo en Venezuela era de aproximadamente $1 mensual. Con 10 millones de euros se podrían haber pagado salarios mínimos a 55.000 trabajadores venezolanos durante un año completo. Pero ese dinero no fue a los trabajadores, fue a una mansión en Madrid a nombre de empresas offshore, controladas por el testaferro de Diosdado Cabello. Sarria también compró un apartamento en Park Avenue, Manhattan, a 2 cuadras de la Trump Tower, zona donde los apartamentos cuestan millones de dólares. Comprado a través de una sociedad registrada en las Islas Vírgenes Británicas. Otra propiedad en Boca Ratón, Florida, mansión con piscina frente al mar, registrada a nombre de otra empresa fantasma. En total, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos bloqueó 12 propiedades vinculadas a Sarria en 2018. 12 propiedades, millones de dólares, todas compradas, durante los años en que Cabello controlaba el Ministerio de Infraestructura. Pero Cabello no solo usaba el ministerio para robar contratos, lo usaba para algo mucho más peligroso, para construir la infraestructura del narcotráfico. Venezuela se estaba convirtiendo en la nueva autopista de la cocaína mundial. Colombia seguía siendo el principal productor, pero el Plan Colombia, financiado por Estados Unidos, estaba cerrando las rutas tradicionales. Los cárteles necesitaban nuevos caminos. Venezuela les ofreció algo mejor que caminos. Les ofreció carreteras pavimentadas, puertos sin vigilancia, aeropuertos controlados por militares, corruptos y un gobierno dispuesto a proteger cada cargamento.
Diosdado Cabello entendió antes que nadie que el verdadero negocio no era el petróleo, era la cocaína. Y comenzó a construir el sistema que convertiría a Venezuela en el paraíso de los narcos. El Cártel de los Soles nació en esos años. No era un cártel tradicional como los de Colombia o México. Era algo nuevo, un cártel de Estado formado por generales, ministros, gobernadores, jueces, militares con soles dorados en sus uniformes. Por eso el nombre, Cártel de los Soles, y en el centro de esa red estaba Diosdado Cabello. Informes de inteligencia internacional lo identificaron como el máximo cabecilla del Cártel de los Soles. No un miembro, no un colaborador, el jefe. El cártel funcionaba con lógica militar. Cada general controlaba una ruta. Cada ministro protegía un puerto. Cada gobernador facilitaba el tránsito por su estado. Los cargamentos de cocaína salían de Colombia, cruzaban la frontera venezolana sin ser detectados. Viajaban por carreteras construidas con dinero del Ministerio de Cabello. Llegaban a puertos controlados por el gobierno. Se cargaban en barcos o aviones y salían rumbo al Caribe, México, Estados Unidos. El sistema era tan eficiente que Venezuela superó a México como principal ruta de tránsito de cocaína hacia Estados Unidos. Toneladas cruzaban cada semana y cada tonelada generaba millones de dólares en sobornos. Pero Cabello fue más inteligente que los narcos tradicionales. No tocaba la droga directamente, no la compraba, no la vendía, no la transportaba. Solo cobraba peaje. Los cárteles colombianos y mexicanos le pagaban para usar las rutas venezolanas. Le pagaban para que los generales del Cártel de los Soles miraran hacia otro lado. Le pagaban para que los aviones despegaran de bases. Militares, sin ser inspeccionados, le pagaban por cada cargamento que salía del país. Era el negocio perfecto. Todo el dinero, ningún riesgo, porque si algún cargamento era interceptado, los que caían eran los narcos. Nunca los generales, nunca los ministros, nunca Cabello. Y cuando algún narcotraficante intentaba hablar, cuando algún testigo amenazaba con revelar nombres, Cabello tenía otra herramienta, el ELN. El Ejército de Liberación Nacional, guerrilla colombiana que operaba en la frontera venezolana, se convirtió en el brazo armado del Cártel de los Soles. Su función era proteger las rutas de narcotráfico, eliminar competidores, silenciar testigos, escoltar cargamentos. El ELN recibía protección del gobierno venezolano a cambio de sus servicios. Podían operar libremente en territorio venezolano. Podían cruzar la frontera sin ser perseguidos, podían establecer campamentos en estados controlados por gobernadores chavistas. Era una alianza perfecta. Los guerrilleros protegían el narcotráfico. El gobierno venezolano protegía a los guerrilleros. Y Cabello coordinaba todo desde su ministerio. En 2008, después de 6 años como ministro de Infraestructura, Cabello dejó el cargo oficialmente para convertirse en jefe del partido de gobierno. En realidad, porque ya había construido lo que necesitaba, una red de testaferros con propiedades en 3 continentes, un sistema de empresas fantasma para lavar dinero, una estructura de corrupción que abarcaba desde contratos de construcción hasta narcotráfico internacional y una fortuna escondida que investigadores estimarían años después en cientos de millones de dólares. Pero Cabello no se retiró, solo cambió de estrategia. Entre 2012 y 2017 fue presidente de la Asamblea Nacional. Entre 2017 y 2024 fue presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. En 2024 se convirtió en ministro del Interior. Cada cargo le daba más poder, más control, más protección, y mientras él ascendía, su testaferro seguía comprando propiedades. En 2024, Rafael Sarria abandonó España después de que investigaciones periodísticas revelaran su mansión de 10 millones en Madrid. Dejó la propiedad, huyó de Europa, regresó a Venezuela. Pero las pruebas ya estaban documentadas. Las 12 propiedades bloqueadas por el Tesoro estadounidense, los millones de euros en efectivo, las empresas fantasma, los contratos inflados del Ministerio de Infraestructura, todo conectado a un solo nombre, Diosdado Cabello. El ministro que construyó carreteras para la cocaína, el gobernador que protegió narcotraficantes,
el presidente de la asamblea que legislaba de día y coordinaba el cártel de noche. El hombre que convirtió a Venezuela en el narcoestado más sofisticado del hemisferio. Pero todo ese dinero, todas esas propiedades, todo ese imperio necesitaba un refugio, un lugar donde esconder la fortuna más grande jamás robada en Venezuela. Y Diosdado Cabello encontró el paraíso perfecto, una isla caribeña donde los ricos del mundo lavan su dinero, donde las autoridades no hacen preguntas, donde las mansiones cuestan más que hospitales. Bienvenidos a República Dominicana. Bienvenidos a los palacios secretos del Cártel de los Soles. El dinero más sucio es el que se esconde en el paraíso y Diosdado Cabello encontró su paraíso, a 800 kilómetros de Caracas, en una isla donde los multimillonarios del mundo lavan fortunas con la misma facilidad con la que otros compran café. República Dominicana, playas de arena blanca, agua turquesa, resorts de 5 estrellas y un secreto que pocos conocen. Es el refugio favorito de los criminales más ricos de América Latina. Narcotraficantes colombianos, políticos corruptos brasileños, empresarios venezolanos que saquearon PDVSA. Todos tienen algo en común. Mansiones millonarias en Punta Cana, Cap Cana, Casa de Campo. Propiedades compradas en efectivo, registradas a través de empresas fantasma, imposibles de rastrear hasta que alguien comienza a investigar. En 2025, el portal de investigación venezolanoarmando.info publicó un reportaje que sacudió al chavismo. Diosdado Cabello, el hombre que vivía encerrado en Fuerte Tiuna, el hombre que supuestamente no podía salir de Venezuela por miedo a ser capturado, tenía una de las propiedades más costosas y lujosas de Punta Cana, 18 millones de dólares. Ese era el valor estimado de la mansión, no una casa de playa modesta, no un apartamento turístico, sino una megapropiedad diseñada para la élite global. La mansión está ubicada en una zona residencial exclusiva, cuyo nombre exacto no fue revelado públicamente para proteger al propietario. Ironía brutal. Proteger al narcotraficante más buscado de América Latina para que pueda disfrutar su mansión en paz. Pero los investigadores lograron confirmar detalles que revelan la magnitud del lujo. Frente al Mar Caribe, vista panorámica de 180 grados, acceso directo a playa privada, barrio cerrado con seguridad 24 horas, canchas de golf de calidad internacional diseñadas por arquitectos famosos, marina privada para yates, helipuerto, piscina infinita que se funde con el horizonte del océano. La propiedad fue comprada a través de Omar Farías, empresario venezolano del círculo íntimo de Cabello. Farías no es un hombre de negocios exitoso con empresas legítimas. Es un testaferro profesional. Su trabajo es comprar propiedades que Cabello no puede comprar con su propio nombre, abrir cuentas bancarias que Cabello no puede abrir personalmente, firmar escrituras que conectarían directamente al ministro del Interior con fortunas imposibles de justificar. Omar Farías aparece como propietario legal de la mansión de 18 millones en Punta Cana, pero investigadores rastrearon las transferencias bancarias que pagaron la propiedad. El dinero vino de cuentas offshore en Panamá. Las cuentas pertenecían a empresas registradas en las Islas Vírgenes Británicas. Las empresas no tenían empleados, no tenían oficinas físicas, no tenían actividad comercial real. Solo existían en papel. Empresas fantasma diseñadas para una sola función: lavar dinero. Para entender la obscenidad de esta compra, hay que ponerla en perspectiva. En 2018, cuando se estima que la mansión fue adquirida, el salario mínimo en Venezuela era de aproximadamente $3 mensuales. Con 18 millones de dólares se podrían haber pagado salarios mínimos a 300,000 trabajadores venezolanos durante un año completo, o construir 20 hospitales completamente equipados, o comprar medicinas para todo el sistema de salud pública durante 6 meses. Pero ese dinero no fue a hospitales. Fue a una mansión en Punta Cana para un hombre que no podía disfrutarla porque estaba escondido en un búnker militar. Porque Diosdado Cabello enfrentaba el problema de todos los criminales ricos.
Tenía el dinero, tenía las propiedades, pero no podía usarlas. Cada vez que intentaba salir de Venezuela corría el riesgo de ser arrestado en el aeropuerto de República Dominicana. Estados Unidos tenía una orden de captura internacional. La DEA monitoreaba sus movimientos. Interpol tenía su nombre en alerta roja. Entonces Cabello usó la mansión de otra forma, como refugio de emergencia para su familia, como centro de operaciones para reuniones secretas con otros narcotraficantes, como bodega para esconder efectivo, que no podía depositar en bancos y como símbolo de poder. Un mensaje para los otros miembros del Cártel de los Soles. Yo tengo 18 millones en una mansión del Caribe. ¿Ustedes qué tienen? Pero la mansión de Punta Cana no era la única, propiedad de Cabello en República Dominicana. En agosto de 2025, medios internacionales revelaron la existencia de una segunda megapropiedad, esta vez en Cap Cana. Cap Cana es todavía más exclusivo que Punta Cana. Es el enclave donde los multimillonarios van cuando Punta Cana les parece demasiado público. Propiedades que empiezan en 10 millones de dólares. Villas diseñadas por arquitectos ganadores de premios internacionales. Campos de golf donde se celebran torneos del PGA. Tour, marinas donde atracan. Yates de 50 millones. La propiedad de Cabello en Cap Cana fue descrita por fuentes internas como la más exclusiva y cara del área. No hay cifra oficial confirmada, pero investigadores estiman que su valor supera los 20 millones de dólares. La compra también fue realizada a través de testaferros, esta vez usando una estructura todavía más compleja. Empresa registrada en Panamá. Esa empresa era propiedad de otra empresa registrada en las Islas Caimán. Esa segunda empresa tenía como accionistas a una fundación registrada en Liechtenstein y la fundación era administrada por abogados suizos que jamás revelaban el nombre del beneficiario final. Capas y capas de anonimato legal, diseñadas específicamente para que ningún investigador pudiera conectar la propiedad con Diosdado Cabello. Pero cometieron un error. Usaron el mismo abogado panameño para ambas transacciones, el mismo que había manejado la compra de Punta Cana. Y cuando investigadores forenses analizaron los registros, encontraron el patrón, mismo abogado, mismas estructuras offshore, mismo beneficiario oculto. Las dos propiedades sumaban al menos 40 millones de dólares. 40 millones, en un país donde el 80% de la población vivía con menos de $2 diarios, donde los hospitales no tenían antibióticos básicos, donde los niños sufrían desnutrición severa, donde millones huían cruzando fronteras a pie buscando comida. 40 millones de dólares, escondidos en mansiones caribeñas compradas con dinero, robado de contratos de infraestructura inflados, con sobornos del Cártel de los Soles, con peajes cobrados a narcotraficantes por usar territorio venezolano. Dinero manchado con la miseria de un país entero. Pero había más propiedades. La red se extendía mucho más allá de República Dominicana. En 2019, el portal español OCDiario reveló algo extraordinario, una conexión que nadie esperaba. Una mansión comprada por el testaferro de Diosdado, Cabello usando dinero de la Trump Organization. En 2015, cuando Donald Trump era candidato presidencial, su empresa vendió una propiedad con vista al mar en República Dominicana. El comprador oficial era una empresa offshore vinculada a asociados cercanos de Diosdado Cabello. La transacción fue por varios millones de dólares pagados en efectivo, sin hipoteca, sin financiamiento bancario tradicional. La ironía de esta historia es cinematográfica. En 2015, Trump vendió una propiedad a la red criminal de Cabello. En 2026, Trump ordenó como presidente la operación militar que destruyó Fuerte Tiuna, la residencia de Cabello en Venezuela. El hombre que le vendió una casa terminó bombardeando su búnker. Si Cabello hubiera sabido en 2015 que el vendedor de esa propiedad algún día ordenaría su captura, probablemente hubiera elegido otro paraíso para esconder su dinero. Pero en ese momento Trump era solo un empresario y Cabello era solo un narcotraficante comprando bienes raíces de lujo.
La propiedad comprada a través de la Trump Organization nunca fue habitada por Cabello. Como todas sus otras mansiones caribeñas, permanecía vacía la mayor parte del año, visitada ocasionalmente por testaferros, usada esporádicamente para reuniones secretas, mantenida con personal permanente que nunca sabía quién era realmente el dueño. Pero las propiedades en República Dominicana eran solo una parte del portafolio inmobiliario de Cabello. Rafael Sarria, su testaferro principal, había construido un imperio de bienes raíces en 3 continentes. Mansión de 10 millones de euros en Madrid, el apartamento en Park Avenue, Manhattan, la propiedad en Boca Ratón, Florida. Investigadores estimaron que el portafolio total de Sarria sumaba al menos 50 millones de dólares en propiedades, y cada dólar provenía de Diosdado Cabello. Cada escritura firmada por Sarria era en realidad propiedad de Cabello. Cada cuenta bancaria abierta en nombre de empresas fantasma movía el dinero de Cabello. En 2018, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos bloqueó 12 propiedades vinculadas a Rafael Sarria, congeló sus cuentas bancarias, prohibió transacciones con ciudadanos estadounidenses. Sarria respondió con furia. En conversaciones privadas grabadas sin su conocimiento, declaró que él había hecho rico a Diosdado Cabello, que lo había protegido durante el golpe de abril de 2002, que sin él, Cabello no sería nadie. Era una exageración de ego herido, pero revelaba la verdadera naturaleza de su relación. No era empleador y empleado, era socio criminal y testaferro. 2 caras de la misma operación. Cabello generaba el dinero a través de corrupción y narcotráfico. Sarria lo lavaba a través de bienes raíces. Juntos construyeron un imperio invisible que abarcaba 3 continentes. Pero ese imperio tenía un problema fundamental. Estaba construido sobre mentiras, y las mentiras eventualmente se descubren. En 2024, después de que investigaciones revelaran la mansión de 10 millones en Madrid, Rafael Sarria huyó de España. Abandonó la propiedad, dejó sus negocios, regresó a Venezuela, no porque extrañara su país, sino porque España se había vuelto demasiado peligroso. Las autoridades europeas estaban investigando el origen del dinero. Los periodistas publicaban reportajes detallados. Las sanciones internacionales hacían imposible mover efectivo. Sarria prefirió regresar a Venezuela, donde el sistema judicial estaba controlado por el mismo hombre para quien trabajaba, donde ningún juez se atrevería a investigarlo, donde podía vivir con impunidad absoluta. Pero su regreso fue una admisión de culpa. Si el dinero fuera legítimo, si las propiedades fueran compradas con ingresos honestos, Sarria habría podido quedarse en España, habría podido defenderse en corte, habría podido demostrar el origen de cada euro. Su huida confirmó lo que todos sospechaban. Todo era robado. Mientras tanto, las mansiones de Cabello en el Caribe seguían vacías. La propiedad de 18 millones en Punta Cana, la mega propiedad de 20 millones en Cap Cana, la casa comprada a través de Trump, todas esperando a un dueño que nunca llegaba porque Diosdado Cabello estaba atrapado en su propia trampa. Había construido un imperio de propiedades para tener donde refugiarse si algún día tenía que huir de Venezuela. Pero no podía huir de Venezuela, porque en el momento en que saliera del país lo estarían esperando. Era prisionero de su propio poder. Las mansiones del Caribe se convirtieron en símbolos de una paradoja brutal. El hombre más rico del chavismo vivía como un fugitivo en un búnker militar. Tenía 50 millones de dólares en propiedades, pero dormía en una habitación de concreto en Fuerte. Podía comprar cualquier lujo del mundo, pero no podía caminar libremente por una playa. Y entonces llegó la madrugada del 3 de enero de 2026 y las bombas estadounidenses cayeron sobre Fuerte Tiuna. El búnker fue destruido. Nicolás Maduro fue capturado y Diosdado Cabello se quedó sin su fortaleza. Por primera vez en 20 años, el hombre más poderoso de Venezuela no tenía dónde esconderse en su propio país. Las mansiones del Caribe lo esperaban. Vacías, lujosas, seguras, pero inalcanzables.
porque el día que Cabello intentara abordar un avión hacia República Dominicana, el día que su pasaporte fuera escaneado en cualquier aeropuerto internacional, el día que cruzara una frontera, Estados Unidos lo estaría esperando. Y esta vez no habría testaferros que lo protegieran, no habría empresas fantasma que lo escondieran, no habría abogados suizos que negaran su identidad. Solo habría un helicóptero, esposas y un viaje sin regreso hacia una celda. En Nueva York, las mansiones del Caribe, construidas para ser su refugio, se habían convertido en su prisión, porque estaban tan cerca y tan lejos. A solo 800 kilómetros de Caracas, a un vuelo de 2 horas, a un mundo de distancia, Diosdado Cabello aprendió lo que todos los criminales ricos eventualmente aprenden. Puedes robar millones, puedes comprar propiedades en paraísos tropicales, puedes construir imperios de bienes raíces con dinero lavado, pero no puedes disfrutarlos porque el dinero sucio viene con cadenas invisibles y te ata a los lugares donde tienes poder, te obliga a esconderte en búnkers, te convierte en prisionero de tu propia riqueza. Y mientras las mansiones de Punta Cana y Cap Cana siguen vacías, mientras las piscinas infinitas reflejan el sol del Caribe sin nadie que las disfrute, mientras los jardines son cuidados por jardineros que no saben quién es el dueño, Diosdado Cabello sigue en Venezuela escondido, moviéndose entre búnkers secretos, cambiando de ubicación cada noche, rodeado de guardaespaldas que él mismo teme que lo traicionen, viviendo como un fugitivo en el país que él ayudó a destruir. Los palacios del Caribe lo esperan, pero él nunca llegará porque aprendió demasiado tarde que el paraíso más peligroso es el que se construye con el dinero de los que sufren, y ese paraíso eventualmente se convierte en infierno. Pero la noche del 3 de enero de 2026 algo cambió. El búnker donde Cabello creía estar seguro fue bombardeado. La fortaleza donde había vivido durante 20 años cayó en minutos y el hombre más poderoso de Venezuela descubrió que ni las mansiones del Caribe ni los búnkeres de concreto pueden protegerte cuando el imperio decide que tu tiempo se acabó. 3 de enero de 2026, 1:45 a.m., fuerte. Tiuna duerme, 5.000 soldados en sus barracas, generales en sus residencias, sistemas de defensa en alerta baja. Nicolás Maduro descansa en su casa blindada dentro del complejo militar, Cilia Flores a su lado. Y en algún lugar de la urbanización Simón Bolívar, detrás de muros de concreto y capas de seguridad, Diosdado Cabello cierra los ojos sin saber que su fortaleza está a punto de convertirse en zona de guerra. En las 2:00 a.m. exactas, el cielo de Caracas se ilumina con luz artificial. No es el amanecer, son bengalas de señalización y después el infierno. Explosiones simultáneas en 4 puntos de la ciudad. La base aérea de La Carlota explota primero. Misiles de precisión destruyen los hangares donde Venezuela guardaba sus aviones de combate rusos, Sukhoi Su-30. En segundos, la capacidad de respuesta aérea del régimen deja de existir. Charallave, la segunda base aérea más importante, recibe el mismo tratamiento. Los depósitos de combustible arden, las pistas quedan inutilizables. Instalaciones militares en La Guaira, donde el gobierno almacenaba armamento pesado, son bombardeadas con precisión quirúrgica. El aeropuerto de Higuerote, usado para vuelos clandestinos del Cártel de los Soles, desaparece bajo las llamas. Y entonces llega el turno de Fuerte Tiuna, el Pentágono venezolano. La fortaleza que durante 70 años había sido considerada impenetrable. El corazón del poder militar chavista, el lugar donde dormía el presidente de Venezuela y donde supuestamente también dormía Diosdado Cabello. Más de 150 aeronaves participan en la operación Determinación Absoluta. Cazas F-35 para superioridad aérea, bombarderos B-52 lanzando misiles de crucero desde fuera del espacio aéreo venezolano, drones Reaper MQ-9, proporcionando inteligencia en tiempo real y helicópteros. Black Hawk y Chinook MH-47, transportando a los Night Stalkers del 160, Regimiento de Operaciones Especiales Aerotransportadas, los mejores del mundo,
Las defensas antiaéreas venezolanas intentan responder. Baterías rusas S-300 lanzan misiles hacia el cielo. Fallan. Los sistemas de guerra electrónica estadounidenses han cegado sus radares. Los misiles explotan en el vacío. Inútiles. La Fuerza Aérea Venezolana intenta despegar aviones demasiado tarde. Los hangares ya están destruidos. Los pilotos corren hacia aviones que ya no existen. En 12 minutos, Venezuela pierde su capacidad de defensa aérea. Fuerte Tiuna recibe el bombardeo más intenso de la noche. Imágenes satelitales capturadas horas después muestran la devastación. Las instalaciones de comando y control están destruidas. Los edificios de respuesta rápida, donde los generales coordinaban operaciones militares, son escombros humeantes. Las torres de comunicación han colapsado. Los depósitos de munición explotan en cadena. Fuerte Tiuna, que esa madrugada albergaba a más de 5.000 soldados, se convierte en un infierno de fuego y metal retorcido. Pero el bombardeo es solo la primera fase. La segunda fase es la captura. A las 2:13 a.m., mientras las explosiones todavía iluminan el cielo, 3 helicópteros Black Hawk descienden sobre la zona residencial de Fuerte Tiuna. Los Night Stalkers han identificado la casa de Nicolás Maduro. Inteligencia proporcionada por la CIA, confirmada por agentes infiltrados, verificada por drones con cámaras térmicas que detectan las firmas de calor de los ocupantes. El helicóptero aterriza a 50 metros de la residencia. Operadores de la Fuerza Delta saltan antes de que toque el suelo. Visores nocturnos, supresores en sus rifles, comunicación por señas, silencio absoluto. Se dividen en 2 equipos. Uno asegura el perímetro, el otro derriba la puerta blindada con cargas explosivas. La puerta cae, los operadores entran. 47 segundos. Ese es el tiempo que tardan en encontrar a Nicolás Maduro y Cilia Flores. En su habitación, Maduro intenta alcanzar un teléfono. Un operador lo tira al suelo. Cilia grita, otro operador la inmoviliza. Esposas de plástico en las muñecas, capuchas negras en las cabezas, arrastrados hacia el helicóptero que espera con las hélices girando. A las 2:14 a.m., 47 segundos después de entrar a la residencia, el helicóptero despega con los prisioneros más valiosos de la noche. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, capturado en pijama. Cilia Flores, primera dama del narcoestado, esposada como una criminal común. El helicóptero vuela bajo, esquivando posibles ataques con lanzacohetes. Cruza la costa venezolana y a las 2:45, Embo aterriza en la cubierta del buque. USS Iwo Jima, que esperaba en aguas internacionales del Caribe. Misión cumplida, pero había una pregunta que nadie podía responder. ¿Dónde estaba Diosdado Cabello? Si su residencia estaba en Fuerte Tiuna, si Estados Unidos tenía inteligencia sobre las casas de los líderes chavistas, y si habían capturado a Maduro en su propia cama, ¿por qué no capturaron también a Cabello? Hay 3 teorías, ninguna confirmada, todas plausibles. Teoría 1. Cabello no estaba en Fuerte Tiuna esa noche. Había sido alertado horas antes por infiltrados en el gobierno estadounidense. Se movió a un búnker secreto en otro estado. Cuando comenzó el bombardeo, ya estaba a 200 kilómetros de Caracas. Teoría 2. Cabello estaba en su residencia de Fuerte Tiuna, pero logró escapar durante el caos del bombardeo usando túneles secretos que solo él conocía, rutas de evacuación construidas durante años. Salió del complejo militar mientras los soldados corrían en pánico. Teoría 3. Estados Unidos decidió no capturarlo esa noche. Lo necesitaban libre para negociar la transición de poder. Capturar a Maduro era suficiente para decapitar el régimen. Dejar a Cabello libre permitía que alguien con autoridad pudiera entregar el gobierno sin que Venezuela colapsara en una guerra civil total. Nadie sabe con certeza cuál teoría es verdadera. Lo único cierto es que mientras Maduro era trasladado a Guantánamo, mientras Cilia Flores lloraba en una celda del Iwo Jima, Diosdado Cabello seguía libre. Horas después del bombardeo, a las 8:00 a.m., Cabello apareció en televisión. Traje oscuro, corbata roja, rostro serio pero sereno, ninguna señal de pánico, ninguna mención de Maduro. No hay problemas de orden público en Venezuela,
declaró con voz firme. Las instituciones funcionan. La revolución bolivariana continúa. No dijo dónde había estado durante el bombardeo. No explicó cómo había sobrevivido al ataque más intenso que Venezuela había recibido en su historia. No reconoció que el presidente había sido capturado. Simplemente actuó como si nada hubiera pasado, como si tuviera todo bajo control. Para enero de 2026, Diosdado Cabello enfrenta acusaciones formales del Departamento de Justicia de Estados Unidos en el expediente judicial Estados Unidos versus Maduro et al. Los cargos son devastadores: narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, lavado de dinero, corrupción sistemática. El expediente lo describe como uno de los funcionarios más poderosos de Venezuela. Documenta cómo recibió sobornos millonarios para proteger cargamentos de cocaína después de incautaciones oficiales. Explica cómo usó su posición como ministro, como presidente de la Asamblea, como jefe del Cártel de los Soles, para convertir a Venezuela en autopista del narcotráfico. Las pruebas incluyen testimonios de narcotraficantes capturados, grabaciones de conversaciones telefónicas interceptadas, transferencias bancarias rastreadas por el FBI, registros de propiedades compradas por testaferros. 25 millones de dólares. Esa es la recompensa actual que Estados Unidos ofrece por información que lleve a su captura. La cifra aumentó después del 3 de enero. Antes era 10 millones. Ahora es 25. Es la segunda recompensa más alta ofrecida por un funcionario latinoamericano vivo, solo superada por algunos líderes de cárteles mexicanos. El Departamento de Estado publicó su descripción física oficial. Altura 5 pies 10 pulgadas, aprox. 1,78 m. Peso 250 libras, 113 kil. Cabello gris, ojos marrones. El póster de Se Busca. Con su fotografía circula en embajadas estadounidenses de todo el mundo. Pero Cabello sigue en Venezuela. Después de la captura de Maduro, se convirtió en el hombre de facto más poderoso del país. Sin presidente, sin vicepresidente, alguien tenía que coordinar lo que quedaba del gobierno. Ese alguien fue Cabello. Desde algún lugar secreto, posiblemente desde otro búnker militar, posiblemente desde una de sus propiedades escondidas, dirige la transición, negocia con militares, habla con gobernadores, coordina con los generales del Cártel de los Soles, que todavía no han sido capturados. Su estrategia es clara: mantenerse relevante, mantenerse necesario, mantenerse vivo, porque sabe que si pierde el control, si deja de ser útil, lo próximo que verá será el interior de un helicóptero estadounidense. 3 opciones definen su futuro inmediato. Opción 1, huir. Usar sus pasaportes falsos, sus contactos internacionales, sus millones escondidos en cuentas offshore. Volar a Irán, Rusia, algún país que no extradite a Estados Unidos. Refugiarse en una de sus mansiones del Caribe y esperar que el mundo lo olvide. Opción 2, negociar. Ofrecer información a cambio de clemencia. Revelar las cuentas del Cártel de los Soles, los nombres de todos los generales involucrados, las rutas del narcotráfico, los testaferros internacionales. Convertirse en testigo protegido y pasar el resto de su vida en una prisión estadounidense de seguridad media en lugar de máxima. Opción 3, resistir. Quedarse en Venezuela, mantener el control del ejército, fortalecer sus defensas, esperar que Estados Unidos no lance una segunda operación militar, apostar a que el costo político de capturarlo es demasiado alto, jugar el juego hasta el final. Cada opción tiene riesgos mortales. Si huye, los generales que quedan en Venezuela podrían traicionarlo para salvar sus propias vidas. Si negocia, el Cártel de los Soles podría asesinarlo antes de que testifique. Si resiste, Estados Unidos podría regresar y esta vez no dejar sobrevivientes. Diosdado Cabello, el hombre con el 5.º IQ, más alto en la historia de la Academia Militar Venezolana, enfrenta el problema más complejo de su vida y no hay solución perfecta. Mientras tanto, sus mansiones permanecen congeladas. La propiedad de 18 millones de dólares en Punta Cana está vacía. Nadie nada en su piscina infinita. Nadie juega en sus canchas de golf privadas. La mega propiedad en Cap Cana tiene las luces apagadas. El palacio de 10 millones de euros
En Madrid está bloqueado por sanciones internacionales. Rafael Sarria, su testaferro más cercano, ha desaparecido. Las 12 propiedades identificadas por el Tesoro estadounidense están bajo investigación forense. Cada transacción rastreada, cada transferencia analizada, cada cuenta bancaria congelada. El imperio que Cabello construyó durante 25 años se está derrumbando, no por falta de dinero, sino por exceso de atención. El mundo finalmente está mirando y lo que ve es aterrador. Un hombre que atacó su propio palacio presidencial con tanques, que convirtió un ministerio en máquina de corrupción, que construyó el cártel de narcotráfico más sofisticado del hemisferio, que saqueó a Venezuela mientras millones huían del hambre, que vivía en una fortaleza porque sabía que algún día vendrían por él. Y ese día llegó. La ironía final de esta historia es brutal. Diosdado Cabello pasó 20 años construyendo fortalezas para protegerse. Primero, su red de testaferros para esconder el dinero. Segundo, sus mansiones en 3 continentes para tener donde refugiarse. Tercero, su residencia en Fuerte Tiuna para estar protegido por 5.000 soldados. Y cuando llegó el momento de la verdad, cuando Estados Unidos decidió que su tiempo había terminado, ninguna fortaleza lo protegió. Sus testaferros fueron identificados. Sus mansiones fueron congeladas. Su búnker militar fue bombardeado y él sigue vivo solo, porque Estados Unidos decidió dejarlo vivo. Por ahora. Hay hombres que construyen casas para vivir en paz. Hay hombres que construyen fortalezas porque tienen miedo. Diosdado Cabello construyó ambas y hoy descubre que ni las casas más lujosas, ni las fortalezas más blindadas pueden protegerte del día en que el mundo decide que tus crímenes ya no serán tolerados. Mientras narro esto, Diosdado Cabello sigue libre. Sigue en Venezuela, sigue controlando lo que queda del chavismo. Sigue siendo el hombre más buscado de América Latina, con $25 millones de recompensa sobre su cabeza, pero ya no vive en su residencia de Fuerte Tiuna. Esa fortaleza cayó la madrugada del 3 de enero. Ahora vive escondido, moviéndose entre búnkers secretos, cambiando de ubicación cada noche, confiando en cada vez menos personas, porque aprendió la lección más dura que un criminal puede aprender. Puedes robar miles de millones, puedes construir imperios, puedes comprar mansiones, generales, jueces, pero no puedes comprar el sueño tranquilo. Y Diosdado Cabello no ha dormido tranquilo desde el 3 de enero de 2026, porque sabe que la próxima vez que escuche helicópteros en la madrugada no será un simulacro, será su turno. Si este relato te ayudó a entender cómo un solo hombre puede convertir un país entero en su empresa criminal, suscríbete al canal, compártelo, activa la campanita. El algoritmo quiere enterrar estas historias. Tu clic es lo único que puede mantenerlas vivas, porque la historia de Venezuela recién está saliendo a la luz. Nicolás Maduro está en una celda en Nueva York. Cilia Flores espera juicio en Brooklyn y Diosdado Cabello sigue libre. Por ahora. ¿Cuánto tiempo más podrá esconderse el hombre más buscado de América Latina? ¿Lo capturarán como a Maduro? ¿Huirá a Irán? ¿Negociará con Estados Unidos? Suscríbete para no perderte el próximo capítulo de esta historia que todavía está escribiéndose en tiempo real. Porque en Venezuela la justicia apenas está comenzando y Diosdado Cabello es el próximo en la lista.